Hola mis queridos amigos de Escorpio, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Te quiero invitar el día de hoy a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta hoy y las que vienen, porque son totalmente espectaculares. Si tú también estás convencido de esto, que las bendiciones que vienen son maravillosas, escribe, hecho está en los comentarios del video. Si tienes algún pedido de oración, también lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. También quería invitarte a que consultes tu signo ascendente para que esta lectura quede completita, si no te va a quedar incompleta. Lo puedes consultar en la descripción de este video, hay un link para que lo consultes. También hay un decreto para abrir caminos y otras cosas especiales para ustedes. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, mis amores, bueno, déjenla pasar, no importa. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos el día de hoy a ustedes. Un mensaje general: busca un trabajo liberador. Yo digo que lo que estás haciendo en este momento como que no te llena, como que te da jartera. Dices, ay no, yo tengo que ir a ese trabajo mañana, qué jartera levantarme y ir a ver a esa gente, atender eso, hacer esto. No, mira, no lo hagas así de esa manera. Bueno, no lo hagas de esa manera. Imprégnale amor a ese trabajo, inyéctale amor a ese trabajo mientras tú lo tienes. Bueno, lo que yo te aconsejo es que hagas un proyecto de aquello que tú realmente quieres hacer en tu vida. No importa si te parece algo descabellado, lo que sea, bueno, haz lo más cercano que sea para ti, ¿ya? Lo que se acerque más a ese sueño, eso hazlo, mi querido amigo y amiga. Haz un proyecto, comienza a conseguir recursos de todo tipo, financieros, humanos, intelectuales, todo lo que sea, para que en algún momento eso sea realidad, se haga realidad para ti. No renuncies a tu sueño, no renuncies a ese proyecto que tú siempre has querido hacer en tu vida como actividad económica, como trabajo, como realización personal. Bueno, vamos para adelante. Ánimo, que yo sé que ustedes pueden. Vamos a comenzar la lectura para mis queridos y queridas que están en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. También te quiero invitar a suscribirte al canal, a darle like al video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, vamos a comenzar la lectura viendo a ver qué es lo que siente por ti tu persona especial. Tu persona especial está como muy ansioso, muy ansiosa. No sé qué es lo que le sucede a tu persona especial realmente. Es una persona que al parecer viene como de unos amores bastante peligrosos, bueno, no digamos peligrosos, bastante conflictivos, bastante llenos de peleas, de llanto, de enfrentamientos, de estas cuestiones. Y está muy ansiosa porque piensa que contigo va a ser la misma situación. Es una persona que tiene mucho miedo de entregar su corazón. Es una persona que está muy herido, muy herida. Y aparte de eso, como que el entorno no le colabora. No le colabora porque le dicen cosas malas acerca de ti, le hablan mal acerca de ti. Hay personas que no están de acuerdo con la relación de ustedes y la verdad es que quisieran ver que ustedes fracasen con la relación que tienen. La verdad es que esto les va a traer a ustedes bastante conflictos como pareja. Se van a confundir mucho, no van a ver las cosas absolutamente nada claras y la cuestión es que la relación de ustedes tiende a fracasar, tiende a romperse. No es falta de amor, es falta de comunicación, es falta de convivencia, de compenetrarse más, no sé, de hablar más, de fijarse más en ustedes y no en lo que está afuera, ya en lo que dicen las demás personas, en darse cuenta que si realmente se aman, si realmente se quieren y quieren construir algo bueno, algo bonito, bueno, todo tiene su proceso, todo tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero hay que luchar por eso. Bueno, estas cartas negativas que salen acá abajo, que serían su futuro más bien cercano, es una opción ya, es un camino que ustedes pueden seguir, de romper y de seguir con el dolor, con la amargura dentro, pero también pueden coger el otro camino de hablar, de compenetrarse, de amarse, de quererse, de mirarse como amor, de mirarse como parejas, como personas, perdón, perdón, como personas y no como rivales. Bueno, entonces ya es decisión de ustedes qué camino van a coger con respecto a esta relación. Ahora vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio a ustedes y también qué me les dicen sus angelitos para ustedes el día de hoy. Bueno,
Vamos a sacar la carta de los angelitos de una vez. Este angelito me habla acerca, dice, crea para dominar tus instintos. Bueno, tal vez ustedes son dos personas con un carácter fuerte, fuerte. Igual eres un signo de Escorpio, un signo de agua, bastante potente, bastante fuerte. Y que la verdad podrían estar teniendo como muchos choques ustedes porque discuten, porque no están de acuerdo, porque no llegan a un punto de inflexión en el cual los dos se puedan beneficiar. Entonces, busquen ayuda profesional si es necesario buscar ayuda profesional para poder sanar la relación de ustedes. Tiene que ver mucho con el niño interior, mis queridos amigos y amigas, las heridas que ustedes tienen en este preciso instante, en este momento. Este angelito te está invitando a bailar, a escribir, a hacer algún deporte, alguna cuestión lúdica que te permita canalizar, que les permita a las dos canalizar energías que se encuentran acumuladas y que no les permiten seguir. Esta es la carta del azar. Es la carta del azar de manera invertida, mi querido amigo y amiga. Me está hablando acerca del proceso de la relación de ustedes. Sí tiene salida, sí tiene solución, pero tienen que trabajar en eso ya. No esperen que mañana se despierten y que todo sea perfecto. No, porque tampoco va a ser perfecto nunca, sino que tiene que ser un proceso. Van a tener que hacer un trabajo y al final, cuando ustedes ya tengan una relación estable, van a ver ese pasado de una manera muy amorosa, muy tierna, bastante satisfactoria porque van a tener una buena relación, pero es algo de trabajo, no es de la noche a la mañana. Bueno, les mando mucha luz, mucho amor y sigan adelante si esa es la decisión que ustedes toman en este instante, en este momento. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les está sucediendo. Bueno, tal vez les han ofrecido algún negocio como poco legal, algo que a ustedes no les cuadra mucho y que tal vez ustedes se han involucrado en eso, se han involucrado en esa situación, a pesar de que ustedes son personas bastante maduras, bastante equilibradas, pero no sé qué me les pasó y se involucraron en esa situación. Inclusive podrían estar cargando con deudas por esa situación en la cual ustedes se han estado involucrando. Pero yo les digo que las personas que los llevaron a esta situación, que los empujaron a esto, bueno, digo empujaron, sino que les sugirieron, al fin de cuentas es la decisión de ustedes, ya fue su decisión al final, pero pudieron tener influencias de otras personas que realmente son personas que los envidian a ustedes, que envidian la situación que ustedes tienen, ya sea económica, social, no sé, o que son bonitos, o que hablan bien, o que todo el mundo los quiere. Bueno, personas que los envidian y querían ponerle la zancadilla. Bueno, lo lograron, mis queridos amigos y amigas. Lamentablemente, eso fue así, de esa manera. Ten mucho cuidado también, o sea, ten mucho cuidado con esta situación ya, porque te podrían seguir engañando. Investiga bien en lo que te vas a meter, investiga bien en lo que te vas a involucrar. No creas en la primera palabra que te dicen, porque la verdad es que esas personas van a seguir a tu alrededor, influyéndote bastante, bastante mal, aconsejándote bastante, bastante mal y podrían continuar los problemas para ti. Entonces, salte de ese círculo, de ese círculo vicioso y salte de ese círculo de personas que te están queriendo perjudicar. Aléjalas de tu vida, aleja de esas situaciones de tu vida, porque para ti hay cosas mejores, hay cosas buenas, hay cosas maravillosas en tu futuro. Entonces, bueno, a tener claridad, a tener sabiduría para poder tomar buenas decisiones. Vamos a ver lo que me dicen los angelitos el día de hoy. Habrá castigo y reconciliación. Bueno, estas personas que te están haciendo a ti la zancadilla y toda esa cosa van a recibir su merecido, van a recibir su karma, van a recibir su castigo, pero tú eres una persona totalmente, no sé, noble, muy, muy noble y los vas a saber perdonar, vas a seguir adelante con tu vida, pero sí hazlo, mi querido amigo y amiga, pero no permitas que te sigan dañando, que te sigan perjudicando en tu vida, porque eso tal vez quisieran seguir haciéndolo. Vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio a ustedes el día de hoy. Mira, esta es la carta de la domesticidad de manera invertida. Mira, esto me habla acerca de tu timidez, no sé, para tomar decisiones, de tu dependencia para tomar decisiones. A veces te sientes como muy culpable de cosas, de situaciones, pero también ten en cuenta si realmente eres tú el responsable de esas situaciones, si eres tú la persona que realmente tiene que ver con esa situación. No vaya a ser que te estés cargando con culpas que no son
son tuyas, mi querido y mi querida. Bueno, te mando mucha luz, mucho amor, un abrazo gigante, gigante y vamos para adelante. Ahora vamos a ver qué nos dicen las cartas con respecto a la economía. Bueno, problemas y dificultades, mis queridos y mis queridas, por cuestiones de dinero con personas cercanas, con personas de tu entorno. El tarot egipcio me dice que está la carta de la conjetura de manera invertida. Bueno, acerca de esa tristeza, de estas cuestiones que tú estás pasando en este preciso instante por estas pérdidas que has tenido. Y no solamente pérdidas económicas, has perdido también tu tranquilidad, tu salud, inclusive personas cercanas a ti han están contrarias a ti en este preciso instante, en este momento, por estas pérdidas, por esta cuestión económica. Vamos a ver qué te dicen los angelitos. Sufrirás una transmutación. Bueno, la verdad es que después de esta tormenta va a venir algo maravilloso para ti. Va a venir la calma, va a venir un negocio, un trabajo, algo que va a ser transformador para ti. E inclusive te vas a sorprender porque es algo que tú no te lo esperabas. Es algo que tal vez tú no, inclusive es una actividad económica, un trabajo que tal vez tú nunca lo hayas hecho, pero que te lo verás haciendo, y no solamente haciéndolo, te lo verás haciendo con felicidad, con satisfacción y ganando mucho, mucho dinero. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.